Hola a todos y bienvenidos una vez más. Gracias por acompañarnos. El día de hoy estamos con Kevin Ginás. Muchas gracias, Kevin, por haber aceptado nuestra invitación y por regalarnos este espacio. Inicialmente nos gustaría que nos contaras un poco sobre ti. Bueno, mi nombre, como tú lo dijiste, es Kevin Ginás, gracias por presentarme. Yo soy médico egresado de la Universidad del Rosario el año pasado en la promoción de médicos rosaristas de 2022 y actualmente estoy cursando mis estudios en la maestría de inmunología en la Universidad de Cartagena, particularmente en el Instituto de Investigaciones Inmunológicas, donde también estoy ejerciendo como médico de servicio social obligatorio. Entonces, es ese soy yo resumido. Antes de la entrevista nos comentabas un poco, digamos, sobre quién eres tú, nos estabas contando para, digamos, así mismo armar el banco de preguntas. Y dentro de eso que nos contaste nos llamó mucho la atención porque uno siempre escucha sobre, digamos, el premio Andrés Bello y uno siempre se preguntaba en el colegio, en la universidad, oiga, ¿quién serán esas personas? ¿Cómo se verán? Entonces tú nos contaste que tú, digamos, obtuviste esa distinción, ¿cierto? Digamos, Así ¿qué es. significó para ti y tu familia recibir ese premio? Bueno, la verdad fue un honor gigante. Yo no me lo esperaba para nada. La verdad es decir, a mí me fue muy bien en el ICFES y yo estaba muy enfocado como en cómo eso me iba a servir para entrar a la universidad, para cumplir las metas que yo quería, pero yo también veía el Andrés Bello como algo súper lejano, como algo que obtiene la gente súper pro, que mejor dicho, inalcanzable. Entonces, cuando me llegó el correo del Ministerio de Educación que me había ganado el Andrés Bello, fue como, ¿en serio? Yo, de hecho, cuando fui a recibir el premio, estaba nervioso porque dije, ¿será que es una equivocación y voy a pasar la pena ya? No sé, pero la verdad fue una sorpresa muy, muy grata y creo que para mi familia lo fue aún más, particularmente para mi mamá. Eh, Así que fue un reconocimiento del trabajo que se hace, ¿no? Porque independientemente de todo, uno siempre pone una buena dosis de esfuerzo, sacrifica muchas cosas para, para lograr los objetivos. Entonces, haber recibido eso para mí fue, además de inesperado, fue como personalmente un reconocimiento a todo ese esfuerzo y a toda esa dedicación que yo había puesto en general durante todo el colegio en mis estudios. Genial, Kevin. Ahora nos gustaría saber por qué te decidiste por la Universidad del Rosario y también sabemos que entraste pues muy joven a la carrera. ¿Qué aspectos positivos, me imagino que son la mayoría, tiene haber entrado tan joven y también si nos puedes hablar si hay alguno negativo? Ok, bueno, comenzando por lo primero que me preguntas, yo con la Universidad de Rosario tenía y tengo todavía como una especie de crush. Yo cuando estaba en el colegio, algunas personas de grados superiores a mí habían entrado becados en el Rosario, entonces eso para mí era, y bueno, y en el colegio pues obviamente nos decían como, no, tal persona entró becado en el Rosario, como que los enaltecían mucho, entonces eso se me quedó muy, muy grabado en la memoria, como que, uy, qué chévere, cuando yo llegué a ese punto, poder entrar becado en una universidad tan distinguida. Pero entonces luego iban las visitas de los UR Partners, que creo que se llaman ahora, no sé cómo se llamaban en ese momento, como la unidad promocional, eh, a mi colegio y nos contaban todo el Rosario, de, pues, en general, todas las características de la universidad. Pero una de las cosas que a mí más me impactó y más me enamoró del Rosario era el tema de Nova et Vetera, ¿no? La, de la innovación y de todo este tema de estar a la vanguardia de la pedagogía, de la investigación, etcétera, pero conjugado con la tradición. Entonces, cuando nos contaban cómo el Rosario ha sido cuna de muchos eventos importantes y de procesos trascendentales en la historia de Colombia, de cómo muchas de las cosas que se establecieron en el Rosario desde sus inicios todavía se mantienen, la colegiatura, bueno, todas estas cosas, para mí era fascinante. Entonces, fue como un crush que tú, pues a veces te enamoras de una persona y tú dices como, bueno, pero ¿por qué me gusta esta persona?
era como algo visceral, pero a la vez también era racional porque yo miraba todos los atributos que tenía la universidad, eh, cómo se posicionaban los rankings, los escenarios de práctica que tenía particularmente en medicina. Entonces, era una cosa que era de corazón, pero también de cabeza. Entonces, definitivamente eso acompañado de las oportunidades que tenían para los estudiantes nuevos en cuanto a financiación, las becas y eso, para mí fue demasiado atractivo, entonces siempre quise estudiar en la Universidad de Rosario, aparte que en medicina, como ustedes saben, es una de las más reconocidas en el país. Y bueno, respecto a lo otro, pues si yo me gradué del colegio a los 15 años y cuando entré a estudiar medicina en el Rosario todavía tenía 15 años, cumplí los 16 en primer semestre. Y eh, esa opción en general es muy controversial, ¿no? Como que tiene muchos detractores y muchas personas que le parece bien. Yo puedo hablar de mi experiencia personal porque en cada caso es muy diferente. Lo que sucedió en mi caso es que yo tenía muy claro lo que quería hacer con mi vida. Eh, yo hoy sé que, y por lo que estoy trabajando en mi proyecto de vida, es en dedicarme a la investigación biomédica junto con la docencia, como ya se los he contado antes. Em, y eso lo sé ahora, mucho más confirmado, lo tengo mucho más reafirmado, por eso lo sabía desde que me gradué del colegio. Entonces, eso me ayudó mucho a, a ir enfocado en lo que yo quería. Entonces, en ese momento sentía que lo que yo quería hacer eh, con mi vida era estudiar eso, era estudiar medicina, era comenzar la universidad, era mi anhelo y era lo que se acomodaba a mi proyecto de vida en ese momento. Entonces, para mí no había ninguna presión, nadie que me dijera, no, tienes que entrar a la universidad ya, no. Contrario, muchas personas me decían, incluso mi familia, tómate un año libre, etcétera, pero era lo que yo quería hacer. Entonces, pienso que eh, fue positivo en ese sentido. De aspectos negativos, bueno, no hay ninguno que yo piense en este momento. Eh, Tal vez uno podría pensar como no, que uno tiene que quemar ciertas etapas y ciertas cosas. Yo la verdad, en retrospectiva, no pienso que en mi caso haya sido de esa manera. Yo siento que pues avancé de la manera que tenía que avanzar, pero mi posición es que cada persona debe ir a su ritmo, debe avanzar en su proyecto de vida según tenga la seguridad de lo que quiere hacer y si está seguro que lo que quiere hacer es entrar a la universidad pues, y en lo que quiere estudiar, pues que lo haga. Si no, si se quiere tomar un tiempo para pensarlo, para lo que sea, pues cada quien es libre de tomar sus decisiones, pero esa fue mi experiencia. Retomando un poco esto que nos decías del premio Andrés Bello, ¿podrías hablarnos en sí qué es y qué beneficios como presenta? Bueno, eh, es una distinción que ofrece el Ministerio de Educación Nacional a las personas que obtuvieron los mejores puntajes en las pruebas saber, o sea, en el ICFES, como se le conoce normalmente, en el saber 11, eh, tanto a nivel nacional como por cada entidad territorial, si no estoy mal es como se llama, que son como los departamentos. Entonces ellos tienen pues unos puntos de corte una cantidad de personas a las que otorgan pues, el premio o el reconocimiento. Eh, entonces yo pienso que lo más importante de eso, el mayor beneficio es justamente pues ese galardón, ¿no? Pues saber eh, que estuviste dentro de esas personas, recibir la distinción por parte del gobierno nacional, que pues son palabras mayores. Eh, en cuanto a los beneficios, también está pues súper importante pues tenerlo en la hoja de vida. Eso pienso que es un plus muy importante, como poner eso en tu hoja de vida que tuviste esa distinción. Y hay algunos incentivos económicos. También depende del tipo de Andrés Bello, o sea, si fue a nivel nacional o territorial. No lo tengo muy claro, no lo recuerdo muy bien y creo que ha cambiado, no lo sé, pero son tipos como becas o créditos condonables con el ICETEX, etcétera, que te ofrecen por hacer parte de o por haber recibido ese premio. Y en tu caso específico, ¿cómo funcionó? Pues en mi caso específico,
fue inicialmente solo la distinción. Después de eso, el ministerio me ofreció justamente si yo mal no lo recuerdo, un crédito condonable con el ICETEX o algo por el estilo, pero en ese momento yo no perseguí esa avenida, no seguí ese camino porque pues ya tenía una beca de la Universidad del Rosario, entonces no me convenía, mejor dicho, pues acceder a un crédito, aunque fuese condonable cuando ya tenía una beca. Entonces, para mí personalmente, fue más que todo la distinción. Volviendo un poco al tema ya, digamos, cuando entras a la universidad y esto, nos gustaría que nos hablaras un poco de cuál es tu método de estudio, cómo este ha cambiado, digamos, desde el primer semestre que tenías 15 años hasta el día de hoy, y también que nos hablaras un poco de cómo se logra conseguir el reconocimiento del mejor promedio de la carrera, no una vez, sino dos veces. Bueno, eso es una pregunta difícil para mí porque nunca he tenido como un método de estudio en particular y siempre he mirado a las personas que son muy organizadas con el estudio. Eh, yo particularmente recuerdo una compañera de mi semestre que yo pasaba por la biblioteca y la veía sentada y ella tenía sus colores, un montón de, ¿cómo se llama esto? Como los banderines que uno pone en las páginas y post-its y una cantidad de cosas y yo decía, wow, o sea, yo quisiera tener la organización que ella tiene y pienso que eso le funciona a muchas personas. Y justamente allá quiero ir en el sentido de que cada quien debe estudiar de la manera que sienta que le funciona más. Hay personas que eso le funciona, hay personas para las que eso es una pérdida de tiempo. Entonces cada quien debe mirar cómo, cómo le sirve más. Eh, e intentar, o sea, hacer el ensayo y el error. Y pienso que una de las mejores cosas que uno tiene a lo largo de la carrera es ir perfeccionando ese método de estudio y encontrar la manera como más le sirve a cada persona. El mío, pues, en ese sentido también varió muchísimo. Es decir, yo intenté muchas cosas diferentes a lo largo de la carrera, pero yo soy de las personas que trata de leer y, y subrayar como las ideas más importantes, o sea, resaltar. Eso hay personas a las que les sirve, otras que no, again. Pero trato como de volver a las cosas. ¿Sí? Cuando uno lee las cosas una sola vez o escucha una clase una sola vez, es muy difícil que a uno le quede, ¿sí? Porque dentro de dentro de las cosas que son importantes para el éxito académico, definitivamente la memoria es importante. La memoria está sobrevalorada en el sentido que muchas personas quieren grabarse las cosas eh, sin ningún contexto o sin haberlas comprendido, y eso no tiene ningún sentido. Pero cuando uno comprende las cosas, también está involucrado algo de memoria. Pues yo puedo comprender cómo se clasifican los cocos gram positivos, pero me lo tengo que aprender, ¿sí? A pesar de que lo comprenda y entienda qué quiere decir una prueba sensible, una prueba resistente, si yo no o sea, tiene que haber un componente de memoria en eso. Y como decía, yo recuerdo mucho unas frases del profesor Mauricio Nava, y eran que la repetición es la madre de la retención. Entonces, cuando uno vuelve y vuelve a un tema, eso le hace mucho más fácil, después de haberlo comprendido, por supuesto, le hace uno mucho más fácil que uno lo retenga. Y también sirve mucho volver en contextos diferentes. Es decir, cuando uno tiene un tema X, pero en un momento uno lo escuchó en la clase eh, y bueno, digamos que uno tomó apuntes, entonces luego uno revisa los apuntes, después tú lo lees en un libro, entonces estás viendo un mismo contenido en diferentes escenarios, ¿sí? Y eso hace que tu cerebro diga, hombre, esto lo estoy viendo aquí, 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 de formas diferentes, pero aquí hay algo en común que parece que es importante, entonces es mucho más probable que tu cerebro lo retenga. Entonces, eso se me hace que es muy, muy importante. Otra de las cosas que a mí me sirvió mucho fue ser tutor, particularmente en las cosas que a mí me gustaban, ¿no? O los temas a los que yo más era afín. Entonces, muchas personas llegan al final de la carrera y no se acuerdan nada de biología celular, ni biología molecular, ni inmunología,
pero como un 10%. Y yo creo que si yo no hubiese sido tutor, hubiese sido también mi caso, ¿sí? Pero como yo fui tutor de esas materias en varias ocasiones, entonces cuando tú enseñas, dicen por ahí, aprendes el doble. Entonces, volver a esos temas constantemente me ayudó muchísimo, aparte que cuando uno los va a enseñar, uno se tiene que asegurar que los comprende, y cuando tú eres capaz de enseñar algo es porque definitivamente ya lo has comprendido. Entonces, fueron esas cosas las que yo creo que me ayudaron y definitivamente la dedicación. Eh, yo pienso que independientemente de cómo tú aprendas, cada quien tiene su forma de aprender y con esto no me refiero a que sea visual o eh, kinestético, bueno, que eso tiene, es controvertido. Yo soy de las personas que piensa que no es que cada quien aprenda o le entre la información por una manera u otra, sino que cada tema se aprende de manera diferente. Es decir, tú no puedes aprender geometría si no ves las cosas. Si puedes escuchar la descripción de un círculo, pero si no ves el círculo, por muy auditivo que seas, pues no vas a aprender qué es un círculo. Entonces, independientemente de cómo tú aprendas, lo más importante es la dedicación eh, para, para poder, pues sí, para poder tener éxito académicamente. En torno a ese tema de ser tutor par, cuéntanos más. ¿Cuántas veces te lanzaste? ¿De qué materias fuiste tutor? ¿Qué fue lo mejor? ¿Qué consejo le das a las personas que quieren llegar a ser tutores? Me encanta esa pregunta porque para mí tutores pares fue de las mejores cosas que me pasó en la carrera. Yo desde que entré en primer semestre iba a las tutorías de biociencias, que amaba a mis tutores de biociencias, tanto los de biología como de bioquímica. Yo dije, yo quiero ser eso. Porque como les dije, desde antes de entrar en la carrera, yo tenía ya una afinidad por la docencia y sabía que quería ser docente en algún momento de mi vida. Entonces, desde que entré en primer semestre, yo dije, yo quiero ser tutor. Eh, Así que desde que tuve la oportunidad en segundo, me lancé a tutor de biociencias en biología. Yo estaba muy nervioso, yo no estaba seguro de si iba a quedar o no. Así que afortunadamente en esa ocasión quedé y fue una sorpresa y una felicidad enorme. Le escribí a las otras 4 personas que habían quedado en biociencias, en biología. Fue como quedamos, lo mejor, súper emocionado. Y desde ese entonces siempre me lancé a tutor todos los semestres, desde que estuve en tercero, bueno, en segundo, o sea, uno se lanza un semestre antes, ¿no? Entonces, desde que estuve en segundo hasta que estuve en octavo, siempre, siempre me lancé a tutor y tuve la oportunidad, el privilegio, mejor dicho, porque es un privilegio, yo lo considero así, de que los diferentes coordinadores que estuvieron en esos periodos y los coordinadores de me refiero a los coordinadores de tutores pares, pero también los coordinadores de las materias, depositaron su confianza en mí y fui tutor desde que estuve en tercero hasta que estuve en noveno, excepto un semestre, que fue octavo, que no fui tutor en ese semestre y me dio súper duro, pero me sirvió también para tener como un break y mirar muchas cosas en perspectiva. Em, y fui tutor de biociencias, biología, de biociencias, bioquímica, de defensa y respuesta del huésped y de AYAS, hemato-onco e infectología. Todas me encantaron, todas las disfruté, de todas aprendí un montón. Y como les dije, fue de las mejores experiencias que tuve en mi carrera, ser tutor par. Y digamos, yo creo que, digamos, todo esto que nos comentas de tu experiencia como tutor te sirvió para llegar a ser coordinador, ¿cierto? ¿Cómo fue esa labor? ¿En qué se basó? ¿Qué se hace como coordinador? Bueno, la labor de coordinador es una labor súper bonita y también súper demandante, una labor de muchísima responsabilidad porque, sobre todo por el legado que tiene el programa de tutores pares. O sea, el programa de tutores pares ya tiene muchos años en la universidad, más de 15 años ya, y comenzó precisamente en medicina. Entonces, el programa de tutores pares en medicina es el más antiguo de todos en la universidad. Entonces, tener esa labor de continuar eso, esa función de y para estudiantes en el programa de tutores pares es hermoso, pero también es una responsabilidad gigante. Efectivamente, el hecho de haber podido tener, repito, el privilegio
de ser tutor todos los semestres que lo fui, me ayudó a conocer mucho el programa, y ya cuando pues tuve la oportunidad de ser coordinador, ya conocía más o menos bien el funcionamiento del programa y tiene muchas aristas, ¿no? Por un lado está la parte administrativa, que uno sí o sí la tiene que hacer, que puede parecer como lo más tedioso o lo más oneroso, pero cuando uno le gusta lo que hace, uno lo disfruta. Así que a pesar, es un montón de papeleo y un montón de cosas, pero yo me lo gozaba porque me gustaba hacerlo. Pero también está el tema de interactuar con los demás tutores, de poder compartir de lo que uno, de lo poco o mucho que uno ha aprendido a lo largo de la experiencia como tutor par, de compartirlo con los otros, de aprender de los otros, porque uno aprende, o sea, cuando es tutor aprende muchísimo de los otros tutores y cuando es coordinador uno aprende muchísimo de los tutores que están en cada corte que uno está coordinando. Entonces, poder tener esa interacción y compartir ese gusto por la docencia es una cosa indescriptible y es un aprendizaje enorme. Y por otro lado está también el concurso, que pues creo que ustedes conocen, está el concurso Joaquín Cajiao, que es el interno que se hace en la universidad, y está el concurso nacional de medicina. Yo cuando comencé, o sea, yo recibí la coordinación en el 2019-2, entonces en los segundos semestres de cada año se hace el concurso nacional. Entonces mi primer concurso fue el nacional, entonces fue un impacto porque era una responsabilidad gigante y es un evento grande y como que todo el mundo tiene los ojos encima de eso. Entonces, eh, era un peso en el sentido de que era una presión de llevarlo a cabo bien, pero creo que ese concurso que tuve la oportunidad de organizar se dio muy bien, más que todo porque tuve un equipo fantástico, o sea, todos los tutores se pusieron la 10, eh, y nuevamente uno aprende mucho, o sea, no todo el mundo tiene la oportunidad de organizar o hacer parte de la organización de un evento de esa talla y de que la universidad te dé la confianza de hacer eso, porque es un evento donde el nombre de la universidad está en juego y la universidad te da la confianza a ti de organice esto, sea usted la persona que está a la cabeza y también al equipo de tutores pares de tener eso sobre los hombros y a la vez nos dan muchísimo apoyo. Entonces, para mí es, o sea, aplausos a la universidad por tener esa confianza y ese apoyo con sus estudiantes. Y nada, para mí todas esas cosas que les cuento fueron también una experiencia fantástica. Me quedé con las ganas de organizar los demás concursos porque ya en el 2020, 1 y 2, que fueron los otros semestres en los que fui tutor, pues no tuve la oportunidad de hacerlo o por obvias razones, pues por la pandemia, pero, pero todo lo que pude hacer, la verdad lo disfruté un montón y aprendí cantidades. Chévere, Kevin. Nosotros también estamos ansiosos de poder presenciar alguno. No, no los conocemos aún esos concursos, pero pues Espero que esperemos los que puedan pronto. conocer. Sí, sí, Son sí. fantásticos. La emoción es lo máximo. Sí, ahora que hablas de ese concurso, nos gustaría saber también qué otras actividades realizaste de manera extracurricular durante el pregrado o voluntariados, entre otras cosas, y si lo recomiendas. Bueno, yo particularmente no estuve muy, ahora que recuerdo en este momento, involucrado en muchas actividades extracurriculares, es decir, bueno, extracurriculares sí en el sentido de tutores pares, que se puede considerar como extracurricular, y en su momento también el consejo estudiantil, pero tipo voluntariados o así cosas por fuera de la universidad, no estuve muy involucrado. En algunas ocasiones, sí, en una iglesia a la que yo asistía en ese entonces, tuve la oportunidad de de hacer actividades de voluntariado. Yo particularmente hacía como parte de las secciones de brigadas médicas de los voluntariados, íbamos a hacer consultas y repartíamos también consejos y también medicamentos a las personas que lo necesitaban. Em, pero aparte de eso, no tengo en mi memoria algo así más de lo que haya hecho parte de voluntariado. Más que todo,
más que por falta de ganas, porque siempre lo quería hacer, era por falta de tiempo. Cuando uno se organiza, pues definitivamente el tiempo da para muchas cosas, pero cuando uno pues está estudiando, está en tutores, y en muchas ocasiones yo era tutor de 2 materias al tiempo, eh, era como que era overwhelming, era, ¿cómo decirlo? Como que uno estaba saturado, entonces a veces no podía hacer muchas de las cosas que quería. Yo, por ejemplo, siempre quise ser de, del grupo de teatro de la universidad o meterme en la sociedad de debate, pero creo que tal vez me hizo falta organizarme un poquito mejor en el tiempo para poder hacer esas cosas que siempre quise hacer, pero de lo que pude hacer extracurricular, que fue más que todo tutores pares y un poquito el consejo estudiantil, fue muy nutritivo para mí, la verdad. Qué bien. Y digamos, yo creo que todo lo que sucedió durante la carrera dio como ese paso para que te otorgaran la medalla señor José Vicente Castro Silva como mejor alumno y también la del premio al reconocimiento como mejor interno. Entonces nos gustaría que nos dieras como algún consejo de cómo resaltar en medicina o cómo lograrlo. Yo pienso que uno debe hacer su mejor esfuerzo sin tener la distinción en mente. ¿Sí? Yo, bueno, la medalla, la medalla Monseñor José Vicente Castro Silva, como ustedes saben, se da en la categoría de mejor alumno, entonces esa se da el mejor promedio de primero a décimo, si no estoy mal. Entonces ya como uno más o menos conoce los promedios, yo más o menos me imaginaba que eso podía pasar. Pero por ejemplo la de mejor interno, para mí fue súper sorpresiva, porque primero porque no pensé que el consejo académico, que si no estoy mal es quien decide eso, fuese a darle a una misma persona ambas distinciones, eh, y porque cuando nos preseleccionaron, porque eso de mejor interno tiene un proceso de preselección, no, hay unos candidatos a los que nos piden que mandemos unas hojas de vida, etcétera. Eh, Había tantas personas tan buenas de mi semestre, pero brutales, personas que yo admiro muchísimo y que tienen tal vez más contacto con los estudiantes, porque sé que hay una etapa, creo que de votación, entonces como en la clínica uno tiene más contacto con los estudiantes y eso, y por muchas cosas, o sea, cualidades académicas y personales que ellos tenían, yo imaginé que eso se lo iba a ganar cualquier otra persona. Entonces yo eso no me lo esperé y fue una sorpresa enorme cuando me contaron. Eh, y les digo esto o les cuento esa perspectiva personal es porque por lo que les decía al principio, uno debe siempre tratar de hacer su mejor esfuerzo sin mirar o sin tratar de buscar una distinción. Eh, el objetivo que uno debe trazarse es el mejoramiento personal. Es decir, que uno sepa que uno está aprendiendo, que uno está construyendo su proyecto de vida según lo que uno quiere hacer, que uno está siendo cada vez mejor médico, que uno está cumpliendo sus metas. Entonces, cuando uno se establece esas metas, esas deben ser eh, las varas de medición para uno mismo. No si me gané X premio o si me gané X distinción, eso yo pienso que debe ser algo secundario, lo mismo que la nota, sino que eh, la satisfacción personal, reitero, el cumplimiento de esas metas, el saber, hombre, estoy aprendiendo, esto que no sabía antes, ahora lo sé, esto que ahora sé me va a ayudar para atender mejor a mis pacientes, para hacer esto o lo otro. Eso debe ser lo que uno tiene en mente y cuando uno tiene eso en mente, esa satisfacción personal nadie se la quita. Porque distinciones hay cupos limitados y el hecho de que una persona se lo merezca u otra muchas veces es subjetivo. Y a veces si es objetivo, como por ejemplo basado en la nota o algo, la nota depende de muchísimas cosas. Entonces, el hecho de que se lo gane X o Y persona, me lo pudo haber ganado yo o se lo pudo haber ganado Felipe o Juan, pero tal vez se lo merecía más Sara o se lo merecía más Valentina o Diego, ¿sí? Lo que quiero decir es que eh, es algo que, reitero, es subjetivo, es un honor gigante, no estoy menospreciándolo porque
la verdad es wow. O sea, es un honor y un privilegio, pero no debe ser en lo que uno esté enfocado, sino en aprender, en esforzarse por ser uno un mejor profesional, una mejor persona, un mejor estudiante, y que las otras cosas vengan por añadidura. Y si no vienen, pues no importa, porque uno sabe que uno está haciendo lo mejor que puede. Bueno, lo que uno necesita para hacer investigación es querer. Cuando uno tiene voluntad genuina para hacer algo, uno puede lograr prácticamente lo que quiera. Entonces, em, desde mi perspectiva, y siento que es una opinión que muchos comparten, la investigación es muy importante eh, para el mundo, para la academia en general, para eh, la sociedad, pero también para uno como persona. ¿Sí? Cuando uno tiene la oportunidad de hacer investigación, uno expande mucho las fronteras del conocimiento, uno entiende mucho más las cosas, uno eh, por ejemplo, para las personas que tienen un enfoque en la clínica, que son la mayoría, les ayuda a comprender mejor el porqué de una intervención o de una prueba diagnóstica u otra. Y también nos ayuda a sensibilizarnos de las preguntas de investigación que nos rodean en nuestro día a día, ¿sí? Tanto en el caso de, bueno, me pongo en mi caso como las personas que hacemos investigación básica, como las personas que están dedicadas a la clínica, que muchas veces uno observa en el día a día, en la práctica o en su entorno, muchos fenómenos que pueden pasar desapercibidos, pero cuando uno tiene eh, una mente curiosa, una curiosidad científica, uno convierte esas, esas extrañezas y esas sorpresas en preguntas de investigación, en hipótesis, de las que pueden salir proyectos y respuestas maravillosas. Entonces, eh, hay una cosa y es que en nuestro país y tal vez en muchos países más de Latinoamérica, bueno, no sé, hay todavía una disyuntiva entre investigación básica e investigación clínica, eh, que se nos presentan como unas opciones mutuamente excluyentes. Y es algo que se debe a nuestra realidad. Es decir, alguien es muy difícil hacer investigación básica que se traduzca directamente a algo en la clínica y sacar preguntas de la clínica que directamente se vayan a responder en el laboratorio como uno quisiera hacerlo. Hay muchísimas grupos de investigación, incluso varios de nuestra universidad, están apuntando a eso, a lo que llamamos la investigación y la medicina translacional, pero lastimosamente uno todavía tiene como esa separación tanto en la mente como en la práctica, ¿no? Y entonces, e incluso muchos profesores, y no me refiero particularmente en la Universidad de Rosario, sino en general, en muchas universidades, en la clínica te dicen como, bueno, ¿y usted qué va a hacer allá al laboratorio? Si debe estar acá en el hospital con los pacientes o eh, no sé, ¿para qué vamos a hacer ese estudio? No vamos a perder el tiempo en eso. Eh, y es muy triste porque lo que debería en realidad estar ocurriendo es una sinergia, ¿no? Entre el aprendizaje entre la investigación básica y la investigación clínica. Entonces, uno de mis consejos para las personas, o bueno, para los estudiantes de medicina en general, es que borren esa disyuntiva y esa separación artificial entre la clínica y, la, y las ciencias básicas y la investigación básica. Y la investigación en general, porque pues cuando vemos que en realidad la investigación tiene un impacto muy importante en nuestro quehacer diario, pues como lo decía al principio, abrimos nuestra mente a una gran cantidad de cosas. Entonces, para las personas que están interesadas en hacer investigación, eh, mi recomendación es que no lo duden. Eh, hay muchos semilleros en la universidad. Eh, vincúlense a uno, infórmense, busquen cuál es el que más les gusta, cuál es el que
ofrece las cosas que mejor se acercan y se ajustan a sus posibilidades, a sus intereses y, e involúcrense, vincúlense a algún grupo de investigación, algún semillero de investigación, ya sea básico, ya sea clínico y adelante, porque hoy por hoy estamos viendo que la investigación es cada vez más importante en todos los escenarios en los que nos movemos. Kevin, yo creo que eso que nos comentas de que la investigación cada día va tomando como más relevancia a la hora de la práctica médica, viene mucho, digamos, desde el pensamiento de que tuviste pues el privilegio de tener el módulo selectivo de profundización en investigación en genética y genómica. Entonces nos gustaría que nos hablaras un poco sobre eso. Sí, definitivamente. Eso es una oportunidad que yo le agradezco mucho a la universidad porque no todas las personas tienen, o sea, no todas las personas que quieren hacer investigación tienen la oportunidad de dedicarle un año o más a la investigación durante sus pregrados. Em, y, y lo digo como manera de reconocer a la universidad porque definitivamente la universidad le está apostando mucho tanto a la investigación formal como a la investigación formativa, ¿sí? Es decir, a que los estudiantes se involucren en la investigación y he escuchado de muchos proyectos que tiene la universidad a futuro eh, que nos permiten acercarnos mucho a a amalgamar o a incorporar la investigación en la medicina, eh, como se los decía anteriormente. Para mí, yo estuve durante todo mi módulo selectivo de profundización en investigación en el Centro de Investigación en Genética y Genómica, en el SIGUR, y fue una experiencia fenomenal. O sea, mi aprendizaje durante todo ese año en el SIGUR fue del cielo a la tierra. Además porque yo, yo sabía que iba a aprender un montón. O sea, pero cuando yo entré, yo decía, bueno, yo tengo una base buena en biología celular, biología molecular, en genética, pero cuando llegué, yo escuchaba las conversaciones de los profesores o de los estudiantes de doctorado con los profesores y yo decía, Jesús, ¿qué es esto? No entendía nada. Que el clonaje no se quedaba en el plásmido, etcétera, etcétera, y yo era como, tengo mucho que aprender. Y cuando uno está en esa posición, es inevitable que haya un poco de miedo o de ansiedad porque uno dice, ¿será que soy capaz de aprender todo esto? ¿O será que no voy a dar la talla? No voy a poder. Pero el ambiente de aprendizaje, de trabajo, como se le quiere decir, que hay en el SIGUR es, te hace aprender sin que tú te des cuenta. O sea, tú aprendes delicioso, estás cómodo, los profesores son una maravilla. Entonces, eso para mí fue algo muy gratificante porque aprendí muchísimo más de lo que me imaginaba y tuve la oportunidad de hacer un aprendizaje hands-on. O sea, no solamente era revisar temas o estar en un computador, sino poder estar en el laboratorio poniendo en práctica lo que estaba aprendiendo y estar en el laboratorio muchas veces me hacía que me surgieran nuevas preguntas que me hacían aprender más, buscar más, preguntar más. Entonces fue una cosa espectacular, tanto para mí que yo tenía muy claro que quería hacer investigación y particularmente investigación biomédica, o sea, en ciencias básicas, como para muchos de mis compañeros. Es decir, yo durante todo ese año que estuve en el SIGUR, compartí con varias personas y la mayoría de las personas, pues, estaban ahí, pero su objetivo no era dedicarse a la investigación, sino dedicarse a la clínica. Y eso es lo que vemos comúnmente. Es decir, la gran mayoría de las personas que estudian medicina pues quieren dedicarse a lo clínico o a algo clínico. Y en consecuencia, las personas que meten módulos selectivos de profundización e investigación son una minoría. Pero uno podría pensar que muchas personas, como uno dice popularmente, se enhuesan, ¿no? Entonces se meten ahí y ya luego se aburren, no les gusta, pero lo que yo vi fue todo lo contrario. O
sea, mis compañeros con los que estaba ahí, pues algunos sí, algunos querían hacer investigación, pero voy a hablar particularmente de los que tenían dentro de su proyecto de vida dedicarse a la clínica. Todos eh, estábamos disfrutando lo que aprendíamos, todos estábamos disfrutando lo que hacíamos, y cuando hablo hoy con ellos, y también, bueno, yo hice unos varios meses del internado especial en el SIGUR, también cuando hablo con los que estaban en módulo selectivo de profundización, cuando yo estaba en el internado especial en el SIGUR, cuando hablo con todos ellos, siempre hay cosas positivas, siempre lo que sale de esas conversaciones son cosas positivas, y de cómo ese año del módulo selectivo de profundización nos aporta muy buenas cosas para nuestro aprendizaje y para nuestra formación, independientemente del proyecto de vida que uno tenga o del enfoque que uno tenga. Y eso no solamente para las personas con las que estuve en el SIGUR, sino muchas otras personas que metieron en investigación en otros grupos. Entonces, la verdad, pues cada quien toma sus decisiones en módulos selectivos de profundización según sus enfoques y según sus objetivos. Cada quien tiene sus propósitos, pero mi experiencia fue 10 de 10, 5 estrellas, súper recomendado. Qué bacano, Kevin. Ahora podrías comentarnos un poco de las experiencias que has tenido como médico de servicio social obligatorio. Bueno, yo en este momento, como les comentaba al principio, estoy en la Universidad de Cartagena, en el Instituto de Investigaciones Inmunológicas, y estoy tanto haciendo mi rural en investigación, es decir, el servicio social obligatorio, y al tiempo estoy haciendo la maestría en inmunología. Entonces, ahí se combinan muchos de los objetivos, eh, porque pues todo está en torno a los proyectos que se están desarrollando dentro del instituto, eh, pero la verdad ha sido una gran experiencia. He aprendido muchísimo. O sea, yo particularmente que siempre quise dedicarme particularmente al campo de la inmunología. Muchas de las cosas que aprendí haciendo investigación en genética y genómica me han servido mm, enormemente para lo que estoy haciendo acá, pero hay muchas cosas particulares del campo de la inmunología que he estado aprendiendo acá, o aplicando de las cosas que había aprendido a nuevos temas y a nuevas preguntas de investigación acá. Entonces, el poder estarme desempeñando en lo que a mí me gusta, o sea, particularmente en el campo de la inmunología, que es lo que más me apasiona, y en combinación con la genética, etcétera, que también me gustan muchísimo, ha sido muy positivo y ha sido un gran aprendizaje. Y la verdad, el grupo en el que estoy, en el grupo de investigación en el que estoy, es un grupo muy destacado, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, con una excelente planta docente, eh, de un muy alto nivel científico y académico, eh, lo que me ha permitido desarrollarme como científico, como investigador, como inmunólogo, eh, y en realidad ha superado mis expectativas. Entonces, siento que he tomado la decisión correcta. Aparte, bueno, yo soy de acá, yo soy de Cartagena, estoy en Cartagena en este momento, entonces he podido reconectarme con mi familia, entonces eso es un plus gigante que he tenido por acá. Pero definitivamente hacer la maestría y el servicio social en el Instituto de Investigaciones Inmunológicas no solamente ha cumplido mis expectativas, sino que las ha superado. Entonces, la verdad estoy muy contento por acá. Bueno, Kevin, y ya para finalizar te tenemos la última pregunta. Y pues es más relacionada a cómo te ves de aquí a 5 años, porque pues hoy sabemos que eres un enamorado de la investigación, de la docencia, pero queremos saber cómo te ves de hoy en 5 años. De hoy en 5 años, en este momento me veo haciendo el doctorado. Muy probablemente en otro país, no lo sé, tal vez sí, tal vez no. Vamos a ver qué nos depara el destino. Pero en 5 años me veo haciendo el doctorado, ya terminándolo casi, ¿no? Porque mis expectativas son en un poco más de un año terminar la maestría, y después de ahí eh, avanzar con el doctorado. Tal vez, no, quién sabe si lo comience de una o si no. Vamos a ver qué sucede, qué decido y cómo se presentan las oportunidades.
Así que tal vez esté iniciándolo a la mitad o más probablemente finalizándolo, pero haciendo un doctorado muy probablemente en ciencias biomédicas. Eso es a lo que me estoy enfocando ahora. Pues qué chévere, Kevin. Muchas gracias por habernos regalado este espacio. Un gustazo conocerte. Espero te la hayas podido disfrutar tanto como nosotros y eso sería todo por ahora. No, muchísimas gracias a ustedes por tenerme en cuenta, la verdad. Después de ver a todas las personas que han pasado por estas entrevistas, como que son unos pesos pesados, para mí es un honor que me tengan en cuenta para poder conversar un rato, para escucharme y me encantó también tener esta conversación con ustedes y espero que lo que aquí hablamos sea de utilidad para las personas que lo escuchen y cualquier cosa estoy a la orden.